Hola, ¿cómo están? Acá estamos otra vez continuando con estas explicaciones en estas circunstancias. En la presentación anterior habíamos visto las tesis centrales de la teoría de Piaget según la sistematización de Ingelder, Sinclair y Bobet, que como recordarán, ellas planteaban tres dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión interaccionista y la dimensión constructivista. En este caso vamos a ver, por eso le pusimos tesis centrales de Piaget parte 2. En este caso vamos a ver la presentación de Rolando García eh, en el libro El conocimiento en construcción, de las formulaciones de Piaget a la teoría de los sistemas complejos. Como yo les había dicho en la otra ocasión, este es un texto escrito en el año 2000, donde ya Rolando García eh, incorpora la teoría de Piaget como una teoría de sistemas complejos. Y acá presenta una sistematización de 7 tesis muy específicas, cada una de ellas, que contienen lo que estaba en las tesis de Ingelder, Bobet y Sinclair, que ya vimos, y especifica algunas cuestiones. Bueno, vamos con esa presentación. La tesis 1, la primera de ellas, vamos a ir leyendo. Lo que está puesto acá es casi lo mismo que lo que tienen en la bibliografía. No hay mucho cambio, es prácticamente textual a lo que está ahí, pero la idea es ir explicándolo. La tesis 1 dice que el desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que sumerge sus raíces en el organismo biológico, prosigue a través de la niñez y de la adolescencia y se prolonga en el sujeto adulto hasta los niveles de la actividad científica. Es decir, lo que nos está subrayando esta tesis es la continuidad de la biología a la psicología. No hay posibilidad de ninguna psicogénesis si no hay un soporte biológico, como habíamos visto en la dimensión biológica, pero esta continuidad también es la misma que se da, es análoga a la que se da entre el sujeto de la ciencia, entre el sujeto adulto, perdón, sujeto común y la actividad científica. Vamos a ver qué implica esta continuidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la frase que leímos anteriormente? Bueno, primero, que debe haber continuidad entre los procesos biológicos y las acciones del recién nacido, cuyas coordinaciones darán lugar a lo que serán los procesos cognitivos, así como continuidad de los mecanismos cognitivos precientíficos y científicos. Con esta afirmación, lo que nos está aclarando son los dos niveles en que se produce esa continuidad. De la biología a la psicogénesis, ahí hay una continuidad, pero también a lo largo de la sociogénesis, desde los niveles anteriores a la ciencia, en el desarrollo de la historia, desde los niveles anteriores al desarrollo de la ciencia hasta los niveles de la ciencia actual. Hay una continuidad tanto a nivel psicogenético como sociogenético. ¿De qué se trata esa continuidad? Bien, la segunda afirmación nos dice que dicha continuidad es funcional, no estructural. Se refiere a los mecanismos formadores de nociones, ideas, conceptualizaciones y teorizaciones, de lo más elemental a lo más complejo, sin que haya continuidad en los contenidos ni en las formas de organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los mecanismos son continuos. Los mecanismos de construcción de conocimientos son continuos a lo largo de todo el desarrollo de la psicogénesis y de la sociogénesis. ¿eh? Esa es la continuidad funcional. En cambio, las estructuras son discontinuas. ¿Por qué? Porque se van transformando. La discontinuidad estructural hace referencia a que las estructuras se van transformando, se van complejizando, de modo tal que un nivel posterior es cualitativamente diferente al nivel anterior.
Acá queda tapado este pedacito donde dice las formas de organización. Recuerden que cuando hablamos de formas de organización nos referimos a las estructuras. Esas son las formas de organización. Bien, esta es la tesis 1. Vamos a la tesis 2. La tesis 2 dice, el conocimiento surge en un proceso de organización de las interacciones entre un sujeto de conocimiento y esa parte de la realidad constituida por los objetos de conocimiento. Es decir, el conocimiento no es ni innato ni adquirido a través de la experiencia, sino que surge, se produce, es el resultado de esa organización entre esas interacciones sujeto-objeto. Recordemos que, y acá lo dice muy bien, cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujeto de conocimiento y cuando hablamos de objeto de conocimiento. ¿Qué supone esta afirmación? Bueno, primero, que el sujeto debe coordinar sus propias acciones para poder interactuar y establecer coordinaciones con los objetos. Para explicar esto, voy a utilizar ejemplos del video que les sugerimos el otro día, que compartimos en la última actividad, donde está este bebé que nace desde el nacimiento hasta el año y medio, 2 años de vida. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen en un momento un bebé, Pau, que está acostado y que tiene arriba de él, arriba de su cabeza, cuelga un móvil. Ese bebé agita los bracitos porque ve que el móvil se mueve, pero bueno, agita los bracitos y no sabe que puede agarrarlo y moverlo. Entonces muestra cierto entusiasmo, pero no puede hacer más nada que eso. En un momento posterior, de pronto una mano se le cruza entre el móvil y su rostro y eso hace que vea la mano. Esa posibilidad de que vea la mano le permite de pronto darse cuenta que puede agarrar el móvil y sacudirlo. ¿Eh? ¿Qué pasó allí? Se coordinaron de pronto dos esquemas, el esquema de visión con el esquema de aprehensión. Estas coordinaciones no estaban dadas innatamente, sino que son coordinaciones de las propias acciones del bebé sobre el objeto que se posibilitan justamente por esa interacción. Por eso dice que el sujeto debe coordinar sus propias acciones para poder interactuar y establecer coordinaciones con los objetos. La B dice que el sujeto construye las formas de organización de los objetos de conocimiento. Es decir, esta coordinación visión-prehensión no estaba en la herencia, sino que es una construcción del sujeto que le permite organizar la realidad. Esas formas de organización de la realidad, cuando el niño va trayendo las propiedades físicas de los objetos, porque se los lleva a la boca, porque los sacude, porque lo agarra, de esa manera va construyendo esquemas sobre esos objetos. Esas son las formas de organización de los objetos de conocimiento. Por eso dice que el sujeto construye las formas de organización de los objetos, es decir, construye sus propias formas de organización, sus propias estructuras cognitivas, pero a la vez construye esas formas que le atribuye a la realidad. La C dice que esas formas de organización intervienen en los mecanismos inferenciales que están en juego en toda interpretación de la realidad. Bueno, para entender esto, lo primero que tenemos que pensar es qué es una inferencia. Una inferencia, por definición, toda inferencia es una conclusión que sacamos sobre alguna situación de la realidad. Estos mecanismos inferenciales, estas conclusiones que se van sacando y que van formando estas formas de organización, siempre están en juego cuando interpretamos la realidad. Por ejemplo, si vamos al ejemplo que estábamos viendo recién, ese bebé, Pau, que de pronto logra agarrar ese objeto, ese sonajero que cuelga, él de alguna manera infiere que si lo sacude suena. Es una inferencia que está haciendo, una conclusión práctica que está sacando.
Pero para poder sacar esa conclusión de esa realidad, necesita construir esas formas de organización. Y obviamente para poder sacar esas conclusiones intervienen los mecanismos y los esquemas que él construyó hasta ese momento, los esquemas que construyó, ¿no? Mucho más adelante, cuando sea más grande, como nosotros, un niño más grande, va a poder concluir en realidad que el sonajero suena porque tiene un cascabel adentro que lo hace sonar. Pero sin embargo eso no lo sabe. Él en ese momento, el bebé infiere que si lo sacude, suena. Eh, de la misma manera, todas las inferencias que hacemos en nuestra vida cotidiana están mediatizadas por aquellos esquemas que hemos construido. Finalmente, la D dice que tales formas incipientes en los niveles elementales llegarán a constituir durante el desarrollo las estructuras lógicas que culminan en la lógica formal. ¿Qué nos está diciendo con esta afirmación? Que todas estas coordinaciones, todas estas formas, son los precursores de lo que luego va a ser la lógica del adulto. Aquí encontramos en estas acciones del bebé estas primeras relaciones lógicas que van a ser la base necesaria para la constitución lógica posterior. Vamos a la 3. La 3 dice: la génesis de las relaciones y estructuras lógico-matemáticas está en las interacciones sujeto-objeto. No proviene del objeto, como abstracciones y generalizaciones de percepciones empíricas, ni del sujeto, como intuiciones puras o ideas platónicas. Su raíz primera está en las coordinaciones de las acciones del sujeto sobre el objeto. ¿Qué nos está diciendo? Que justamente estas relaciones lógicas no son ni innatas, no vinieron en el bebé, ni tampoco son adquiridas por la experiencia, sino que esa psicogénesis, ese proceso de construcción de esas relaciones lógicas, se sitúa en las interacciones sujeto-objeto. Si no hay interacción sujeto-objeto, no hay posibilidad de construir ninguna lógica. ¿Qué significa esto? Que toda acción del sujeto está siempre coordinada con otras acciones, ya que no existen acciones aisladas, y que sus acciones son siempre solidarias con otras acciones. Si ustedes recuerdan el concepto de organización, el mecanismo funcional de la organización, que lo van a ver en el texto Biología y Conocimiento, cuando vean ese mecanismo, también están las nociones centrales, van a ver que la organización, una de las funciones de la organización es la función de relación de las partes diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se produce una diferenciación de esquemas, es decir, la construcción de un esquema nuevo a partir de los esquemas anteriores, por ejemplo, el bebé tiene un objeto en la mano, esquema de prensión, agarra un objeto, pero a la vez ese objeto lo empieza a sacudir y de golpe, por ahí no era su intención eso, pero de golpe choca con ese objeto contra los barrotes de la cuna o contra una pared que tiene cerca. Le gustó ese resultado y lo empieza a repetir. ¿Qué crea ahí? El esquema de golpear. Bueno, este esquema de golpear es una diferenciación a partir del esquema primigenio de prensión. Es decir, la creación de un esquema nuevo a partir de un esquema anterior por una especialización de ese esquema. Esa es la diferenciación de esquemas. Bueno, todos estos esquemas que se van diferenciando, es decir, todos los esquemas que se van creando, estas novedades en el desarrollo, no quedan aisladas, sino que se coordinan con las acciones anteriores, con los esquemas de acción anteriores. Esta es la función de la organización, es la función de relacionar las partes diferenciadas. En la B dice que de estas coordinaciones se extraen formas
que pueden ser desprendidas de sus contenidos. Bueno, por ejemplo, pensemos, en el mismo video que les decía hoy, hay una parte que está un bebé sentado, ya es un bebé más grandecito, más de 6 meses, porque si está sentado tiene más de 6 meses, y hay un almohadón, hay unos juguetitos de plástico arriba del almohadón, le ponen esos juguetitos arriba del almohadón, y el bebé quiere agarrar esos objetos. ¿Y qué hace? Tira del almohadón, se acerca al almohadón y ahí agarra el objeto. Bueno, esa es una coordinación de medios y fines, tirar para agarrar. Esta coordinación de medios y fines que logra este bebé para poder alcanzar ese objeto que él quiere, es una forma, un esquema coordinado de esquemas primarios, que luego la puede aplicar a otros contenidos. Puede hacer la misma acción de tirar para agarrar otro objeto que puede estar arriba de un almohadón o que puede estar arriba de una manta. Tira para agarrar. Es una forma, como dice ahí, de estas coordinaciones se extraen formas que pueden ser desprendidas de sus contenidos, es decir, puede ser aplicada a otros contenidos, a otros objetos. Y luego dice, que tales formas se coordinan y a su vez generan las operaciones fundamentales que constituyen el punto de partida de las estructuras lógicas. Es decir, todas estas formas que se van coordinando y que se van organizando en esta estructura total son el punto de partida de las estructuras lógicas posteriores, en la medida en que se van transformando y complejizando. Vamos a la 4. La 4 dice, organizar los objetos, situaciones, fenómenos de la realidad empírica, en tanto son objetos de conocimiento, significa establecer relaciones entre ellos. Nosotros permanentemente establecemos relaciones entre los objetos. Los juntamos, los reunimos, los clasificamos, así como el bebé agarra los juguetes, los objetos con los que está jugando, mete uno dentro del otro, los organiza de una manera, los acomoda de otra manera, los va reuniendo de diferentes maneras. Los acomoda no como mecanismo de acomodación, sino que los acomoda en el sentido que los va organizando, porque el mecanismo de acomodación no es acomodar objetos, es el esquema el que se acomoda. Bueno, en esa reunión, esas reuniones, esas diferentes cosas que va haciendo con los distintos objetos, meter a uno dentro del otro, como decía hoy, son establecer relaciones entre esos objetos. Pero las relaciones causales no son observables, son siempre inferencias. Causalidad y lógica nacen mancomunadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejemplo que decíamos hoy, de este bebé que sacude el objeto y que de esa manera sacudiéndolo lo hace sonar. Él le va a atribuir esa relación causal, que si lo sacude suena, pero como dijimos hoy, sabemos que para que suene tiene que haber un cascabel adentro, porque si yo sacudo un objeto que no tiene un cascabel adentro no va a sonar. Entonces la relación causal de que suene no es observable, es una inferencia. Casi al final del video hay bebés que tiran objetos y observan cómo va cayendo ese objeto. Agarra los objetos de la mesa, los tira y mira cómo caen. Bueno, ese bebé no sabe de entrada que si lo suelta, ese objeto va a caer, sino que está observando eso. Cuando observa eso, establece una relación para que ustedes lo entiendan en los términos que vieron el año pasado en la materia lógica, establece una relación de si P, entonces Q. Si lo suelto, se cae. Entonces, las relaciones causales, cuando se establece una relación causal, si sucede esto, entonces sucede lo otro,
se está estableciendo una relación lógica que se puede formalizar en si P, entonces Q. Por eso dice que causalidad y lógica nacen mancomunadas, nacen de la mano, nacen juntas, porque en la medida en que el sujeto va estableciendo inferencias causales, esas inferencias causales tienen la forma de un condicional lógico. Luego dice, en un comienzo, las observaciones que involucran constataciones y las anticipaciones, que son formas elementales de inferencia, están indiferenciadas y se desarrollan en correspondencia. Finalmente, adquieren autonomía. Para explicar esta parte de la afirmación, primero tenemos que definir qué es observaciones y qué es anticipaciones. Bueno, observaciones involucran constataciones. ¿Qué es constatar algo? Bueno, desde el sentido común decimos que constatar algo, cuando observamos algo, constatamos algo, comprobamos algo. Pero claro, esas constataciones dependen de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros conocemos de la realidad. Este bebé que observa cómo caen los objetos va a constatar en ese mismo momento que cuando lo suelta el objeto cae, o cuando lo golpea y lo saca de arriba de la mesa, que pierde la base de sustentación, el objeto cae. Pero en realidad el objeto no cae ni porque lo suelta ni porque pierde la base de sustentación, sino que el objeto cae por la fuerza de gravedad. Si estuviéramos en la Luna, que la gravedad es diferente a la de la Tierra, bueno, ese objeto quedaría flotando un tiempo y tardaría mucho más en caerse. Sin embargo, por la ley de gravedad, cuando un objeto pierde su sostén o su base de sustentación, se cae por una fuerza que lo atrae. Bueno, es la teoría de la gravedad dicho a lo bruto, discúlpenme, pero para que nos entendamos. Bueno, la ley de gravedad no es observable, nadie la puede observar. Es una inferencia, no se puede observar directamente. Es una inferencia. Entonces, vamos a las anticipaciones y luego retomamos la frase. Bueno, una anticipación, ¿qué es? Eso sí, como lo dice la misma palabra, anticipar algo antes de que suceda. Yo sé que si tengo un objeto en la mano y lo suelto, se va a caer. Lo puedo anticipar, no necesito soltarlo. El bebé no puede anticipar. Entonces, justamente porque no puede anticipar, sus constataciones y sus anticipaciones, sus observaciones y sus anticipaciones se dan en el mismo momento. De a poco se empiezan a diferenciar y logran autonomía, de modo tal que yo puedo anticipar antes de observar. ¿Se entiende? Vuelvo a leer la frase. En un comienzo, las observaciones que involucran constataciones, es decir, constatar algo, y las anticipaciones, que son formas elementales de inferencias. ¿Por qué elementales? Bueno, porque en el periodo sensorio-motor no hay pensamiento, se hacen en el momento, son inferencias momentáneas en el momento en que suceden. Entonces, en un comienzo, observaciones y anticipaciones están indiferenciadas y se desarrollan en correspondencia, en el mismo momento. Finalmente, adquieren autonomía. De a poco y más que todo con el acceso a la representación, con la construcción de la representación y la diferenciación entre significados y significantes que ya veremos, podemos representarnos lo que va a suceder antes de que suceda. La tesis 5 dice, el desarrollo del conocimiento no procede de manera uniforme por simple expansión ni por acumulación aditiva de elementos. No es el desarrollo de algo que estaba preformado, ni proviene de la agregación de elementos recibidos de la experiencia. El desarrollo tiene lugar por reorganizaciones sucesivas, es decir, la elaboración de los
instrumentos cognitivos del sujeto sucede por etapas. Es decir, no es el desarrollo un despliegue de algo que ya estaba dado, ni es algo que viene de afuera, sino que se va construyendo. Esas construcciones implican reorganizaciones de todo el sistema se va reorganizando, y estas etapas que se van configurando en estas reorganizaciones necesariamente tienen que ir pasando en ese orden. Hay un orden de sucesión en estas etapas del desarrollo. Por ejemplo, antes del periodo preoperatorio está el periodo sensorio-motor. Antes del periodo operatorio concreto está el periodo preoperatorio. Es decir, hay etapas que se van construyendo sucesivamente y que implican reorganizaciones sucesivas. No es una cosa que se agrega a la otra, sino que es todo un sistema que se reorganiza y se transforma en otra cosa. La tesis 6 dice que en todo dominio de la realidad, físico, biológico, social, las interacciones del sujeto con los objetos de conocimiento dan lugar a procesos cognitivos que se construyen con los mismos mecanismos independientemente del dominio. Por consiguiente, en tanto se trate de la asimilación de objetos de conocimiento, no hay dicotomía en el nivel psicogenético entre los fenómenos del mundo físico y los del mundo social. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que la teoría de Piaget es una teoría conocida como una teoría de dominio general. ¿Qué significa que sea de dominio general? Bueno, que hay una explicación general para todos los dominios del conocimiento. Cuando decimos dominios de conocimiento nos referimos a un campo, vamos a definirlo así, de esta manera en este momento, un campo de conocimiento, el conocimiento físico, el conocimiento biológico, el conocimiento social, el conocimiento lógico-matemático, bueno, son como campos de conocimiento. La teoría constructivista es una teoría que plantea que a lo largo de la psicogénesis los mecanismos de construcción de conocimiento son los mismos independientemente si se trata de un objeto físico o biológico o social. Pero ojo con esto, porque esto no significa que las estructuras sean la base de todos los conocimientos, de todos los dominios de conocimiento, las estructuras lógico-matemáticas. Cuando vimos la tesis interaccionista, vimos que tanto el sujeto como el objeto ponen en juego algo en esa interacción. El sujeto pone sus mecanismos, sus estructuras, su sistema cognitivo. El objeto pone sus propiedades. Esas propiedades del objeto no son lo mismo para un objeto físico que para un objeto social, por ejemplo. Un objeto físico está ahí, lo podemos agarrar, lo podemos ver, por ahí no lo podemos agarrar porque es grande, lo tenemos lejos, no sé, está ahí, tiene una entidad física, una materialidad física concreta. Los objetos del mundo social, en cambio, no la tienen. Cuando veamos en la unidad 5 autoridad escolar, por ejemplo, o autoridad de gobierno, vamos a ver que son objetos simbólicos. ¿Por qué son simbólicos? Porque el sujeto no interactúa directamente con ese objeto, sino que interactúa con representaciones sobre ese objeto. Interactúa con símbolos de ese objeto. Es decir, según sean las particularidades del objeto, las interacciones van a ser diferentes. Por eso en esta tesis 6 lo que se pone de manifiesto es que lo que hay de común en la construcción de todos los objetos de conocimiento, independientemente del tipo de objeto de conocimiento, son los mecanismos con los cuales se construye. La asimilación siempre está en juego. Obviamente hay que ver en qué condiciones está o se presenta la asimilación cuando se trata de un objeto físico, que como dije hoy lo podemos agarrar, lo podemos ver, que cuando se trata de un objeto social, que esa asimilación va a estar condicionada además por las representaciones sociales del entorno.
lo vemos en otro momento. Pero lo que tiene que quedar claro es justamente esto. Esta es una teoría de dominio general porque lo que postula es que los mecanismos son comunes para todos los objetos de conocimiento. Finalmente, la tesis 7 plantea que el sujeto de conocimiento se desarrolla desde el inicio en un contexto social, cuya influencia se incrementa con la adquisición del lenguaje y luego a través de múltiples instituciones sociales, incluida la misma ciencia. La acción de este contexto se ejerce condicionando y modulando los instrumentos y mecanismos de asimilación de los objetos de conocimiento. Acá, Rolando García, ¿a qué se está refiriendo? A los marcos epistémicos. Ustedes saben, vamos a hacer una comparación con la ciencia. Toda teoría científica no surge de la nada, sino que surge en un contexto histórico, en un momento particular, en un contexto científico particular. Las teorías que están coexistiendo en ese mismo momento en que surge una teoría son los marcos epistémicos que permiten la construcción de toda teoría. Ningún científico parte de la nada, sino que parte de lo que hay, para decirlo de alguna manera, en la ciencia de ese momento. Esos son los marcos epistémicos que permiten la construcción de teorías científicas. Haciendo una analogía en el sujeto, para el sujeto los marcos epistémicos son justamente el contexto social. Ese contexto social donde el sujeto se desarrolla va, como dice allí, condicionando y modulando los instrumentos y mecanismos de asimilación de los objetos. Nosotros recibimos, para decirlo rápidamente, sobre distintas situaciones cotidianas, recibimos explicaciones que nos dan en nuestra familia, en la escuela, en la calle. Bueno, ahí ya hay un condicionamiento, para decirlo, no es la mejor palabra, condicionamiento, disculpen. Hay una restricción, esa es la palabra, hay una restricción que ofrece ese contexto social. Restricción en los dos sentidos. Por un lado, posibilitan el conocimiento, porque el contexto nos ofrece todo el abanico posible de objetos de conocimiento con los cuales interactuar. Pero a la vez lo restringen porque hay una organización en ese contexto que, bueno, que el sujeto tendrá que hacer un trabajo cognitivo en relación a eso. Nosotros conocemos los objetos que están disponibles en nuestra cultura y no los que están disponibles en nuestra cultura, por ahí no están disponibles en otra. Bueno, esto es un poco la explicación de esas tesis de Rolando García, que bueno, siempre recuerden que tienen el foro de consultas, que pueden accedan a través de la página Bienvenidos, cuando entran al aula web, en la página Bienvenidos, al final de la página Bienvenidos, está el foro de consultas, allí van a ver las consultas que haya, si hacen clic en las consultas que hay, van a poder leer la secuencia de intervenciones, pero a la vez pueden añadir, hay un lugarcito que dice añade una nueva pregunta. Si entran por ahí, pueden hacer una nueva intervención. Bueno, los despido y espero que podamos vernos pronto.